Vale, Xavi, pues antes de nada, pues agradecerte que hayas venido a mi canal y nada, encantado. Igualmente, Paul, un placer estar aquí contigo. Eh, Me gustaría que te presentaras, que nos digas quién eres, de dónde vienes, qué has estudiado, qué te dedicas. Pues mira, yo me imagino que como la mayoría de gente en este mundo se acerca como jugador, eso desde bien pequeño, que es lo que más me llamaba. Tuve la suerte de que la mayor parte del fútbol base estuve en buenos equipos. Empecé en el junior, en el equipo de mi pueblo, ahí en Sant Cugat. Luego me fichó en el Josep María Gené, donde tuve y aprendí una barbaridad. Y el resto estuve en DAM, desde infantil hasta juvenil B. Y el último año de juvenil en División de Honor estuve en Jabal Tarrasa. Luego sí que es cierto que el fútbol amateur pues, es otra historia, cambia, es prácticamente otro deporte. He estado en diferentes equipos, empecé en el Rubin Tercera División, un golpe de realidad de decir, hostia, vienes de años que te piensas que eres bueno, que te vale solo con algunas cosas y la verdad que de mucho aprendizaje. Pasé por el Molletense, estuve en el filial de la Europa y hace 2 años tuve la suerte de debutar en tercera división también con el Europa y luego pues en junior tranquilamente. Esa ha sido un poco mi carrera como jugador, pero siempre con una mirada distinta. Es decir, me gustaba mucho el juego, me gustaba mucho jugar, pero siempre veía más allá. Entonces, siempre compaginé como entrenador también. He entrenado desde benjamines hasta cadetes, infantiles, en barbaridad de equipos, que ahora tampoco voy a decir que me voy a hacer pesado. Y hace ya cosa de 4 o 5 años empecé también en el mundo este del scouting. Tuve la suerte de empezar en Cornellá, en segunda B. Y bueno, y ahora, después de estar 2 años en Cornellá, pues he empezado en Levante, en fútbol base, y la verdad que muy contento. A todo ello, pues me he formado en CAFIT, en CAFE, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que de hecho estuve con tu hermano. Sí. Y ahora mismo estoy cursando un máster de dirección de fútbol en Madrid, en la Universidad Europea. Y esta ha sido un poco mi currículum y lo que he hecho hasta el día de hoy. ¿Cómo llegas al Levante? Y segundo, quiero que nos expliques cuál es tu función como responsable de captación. Pues mira, es una pregunta que me pregunta mucha gente que le gusta el mundo de la captación. Es un mundo, te diría, que no tiene una línea clara. Es decir, no hay unos estudios que digas voy a estudiar pues para ser ojeador, voy a estudiar, sino que la formación y lo que te va llevando a ello, pues un poco es las experiencias que vas teniendo, la suerte, las oportunidades, que son cosas que al igual que en los futbolistas, pues también pasan en el mundo laboral. Y pues es con la gente que te vas encontrando. Yo, por ejemplo, hice hasta UEFA, los 2 primeros niveles en la federación, te vas encontrando con gente que tienen diferentes experiencias. Y yo, de hecho, entro a Cornellá porque un muy amigo mío que estaba jugando allí, pues necesitaban pues una persona que ayudara y demás a Secretaría Técnica, dijo mi nombre y pues tuve la suerte de poder tener un par de reuniones que fueron bien. Me cogieron, como aquel que dice, y luego pues igual, Levante necesitaba una persona en Cataluña, preguntaron a Cornellá, Cornellá dijo mi nombre y pues bueno, tuve esa suerte. O sea, así ha sido un poco y si fuera de otra manera te engañaría. Obviamente vamos a hablar del tema de la importancia de tener contactos, ¿no? O conocer gente que en el mundo del fútbol. Pero después, si tú no vales, no puedes demostrar o seguir progresando, ¿no? Al final es importante tener gente
que esté dentro del mundo del fútbol, pero claro, después tú tienes que valer y hacerte valer dentro de ese mundo tan difícil y que realmente trabaja tanta gente, ¿no? Totalmente. Yo siempre es una cosa que digo que no solo vale con tener contactos, que eso es una parte fundamental y prioritaria en este mundo, porque intervienen muchos factores, ya no solamente la gente que está, digamos, en ese proceso de formación, de captación, sino también pues agentes externos como pueden ser agentes, representantes. Es un mundo muy amplio realmente, pero luego siempre digo lo mismo. Cuando yo pienso o si me preguntaran a mí por alguien, yo voy a decir una persona que sea de mi confianza, pero que tenga esos conocimientos y esas capacidades. Si no, no pongo la mano en el fuego, porque quedas mal tú y queda mal tu compañero en ese caso. Así que son dos cosas que van de la mano y algo han visto en ti o en quien sea para recomendarlo. Si no, no pones la mano en el fuego. Eso lo tengo claro. Hablando de tu función en el Levante, ¿qué cargos ocupas? ¿A qué te dedicas dentro de esa función? Dentro de ser el responsable de captación del Levante en Cataluña. ¿Dónde vas a ver partidos? ¿Cuándo? ¿Qué te dicen de arriba? ¿Qué es un poco tu función dentro de ser responsable de captación? Mira, nosotros el funcionamiento que tenemos siempre es importante. El primer paso está en conocer los equipos de casa. Es decir, tienes que tener un conocimiento amplio de lo que tienes, porque para ver lo que hay fuera, primero conocer lo de dentro, que es lo primordial. Entonces, cada temporada pues, surgen unas necesidades, desde, en este caso, de alevines hasta juvenilidad, y nos dicen pues aquellas posiciones bueno, que hay que incorporar porque ven que pues están un poco más flojas o el jugador de esa posición puede ser que salga o por cualquier cosa. Entonces, pues mi función básicamente está en ver muchísimos partidos el fin de semana, ver muchísimos partidos, informar de aquellos jugadores que considero que pueden tener opciones de ser incorporados y luego pues hacer los informes pertinentes para bueno, que tengan un conocimiento de los jugadores en cuestión. Entonces mi función es tener un conocimiento de mercado muy amplio y a partir de allí cuando hay un jugador que se considera que es para incorporar, pues bajan los responsables de ahí, el jefe de captación, coordinadores o director de cantera, en este caso si es necesario, y confirman el jugador para decir si es una opción o vamos a ir para él o no. Entonces, pues luego interviene el proceso de hablar con el agente, que normalmente los jugadores con potencial pues ya manejan y ya tienen este tipo de ayudas y pues bueno, ese primer proceso de hablar con la familia o con el jugador, cada caso es diferente, tampoco siempre se funciona de una manera u otra, pero básicamente conocer muy bien lo que hay allí, conocer muy bien el mercado aquí e intentar pues llevar futbolistas que puedan ser diferenciales, sin duda. Al final has dicho que los jugadores que tienen ese potencial o ese posible potencial tienen representante. Yo al final ahora mismo veo que todo el mundo tiene representante. No solo los que tengan potencial, sino los que destacan un poquito en la categoría donde estén, ya tienen. Parece que todo el mundo necesita representante, ¿no? Cuando eres jugador. Yo lo veo innecesario totalmente porque al final, no sé, yo por ejemplo, tú también has pasado por categorías muy normales en Cataluña y para fichar de un equipo a otro casi no puedes hablar con el jugador, tienes que hablar con el representante. No sé, es un lío, la verdad. Yo no sé en qué se está convirtiendo esto, pero la verdad que a mí no me gusta nada. Sí, yo creo que es una cosa que hay que aceptar. Es decir, muchas veces se ve el representante o la gente como un enemigo, ¿no? Y al final, pues yo creo que es interesante pues buscar esos puntos en común y al final, pues bueno, como todo y en todos los trabajos hay agentes, hay scouts, hay entrenadores, hay de todo, hay buenos, hay malos, hay regulares, pero al final
hay que buscar que el desarrollo del chaval sea el más óptimo y el intentar ir de la mano. Sí que es cierto que tienen un punto de influencia muy alto, porque a la hora de decidir destino, en caso de que hayan distintas opciones, pues tienen un impacto, porque tienen una relación muy estrecha con el jugador y las familias. No olvidemos que son menores, en este caso, donde estoy ahora actualmente. Y entonces, pues bueno, es otra parte, es la parte a lo mejor que no se conoce tanto, porque pues al final para llegar a un acuerdo pues hay que estar de acuerdo en todas las partes, pero bueno, al final hay que aceptarlo, va a ser así y en el futuro son parte fundamental de todo este proceso. Entramos dentro de tu función durante un partido. Me gustaría que me dijeras qué es lo primero que te fijas en un jugador cuando vas a verlo, qué buscas de ese jugador y sobre todo si tiene que cumplir algunos requisitos que te mandan, si hay algún jugador que por muy bueno que sea no vale porque a lo mejor tienes unos requisitos que tiene que cumplir. Mira, al final siempre lo decimos. En este caso nosotros queremos a los buenos. Nosotros queremos a los futbolistas que sean buenos y que sean de primer nivel. Primero de todo, es importante conocer que es primordial saber en qué etapa está el jugador y en qué momento se encuentra. No es lo mismo ver un alevín que un juvenil, y es muy importante saber en esa edad, en esa categoría, qué es lo que el jugador debe dominar, cuáles son las fases sensibles de este jugador, en qué momento se encuentra, qué puede hacer, qué no. También interviene pues jugadores que son maduradores precoces, que están ya muy desarrollados, y hay que ver este tipo de cosas. Entonces sí que hay cosas que evidentemente son primordiales, pero hay que atender que el fútbol y este juego pues acepta muchas posibilidades y muchas naturalezas de jugadores muy distintos. Entonces sí que es cierto que a medida que vas a etapas más mayores, sí que quizás buscas perfiles más concretos para ese juvenil A, pues un delantero referencia o un delantero más dinámico, más espacio, que sea más profundo. Sí que miras este tipo de cuestiones, pero al final queremos a los buenos. Me preguntas por qué me fijo. Al final yo creo que es primordial el nivel técnico, es decir, la relación que tiene con el balón, eso es algo fundamental. Que esa ejecución sea rápida, que sea veloz y más hacia donde está yendo el fútbol a día de hoy. Que piense rápido, que sea capaz de pensar, de percibir y que actúe de una manera rápida. Y luego pues que atienda esas demandas físicas, pues que sea un jugador con un perfil interesante pues en todas esas capacidades. Eso pues así a grandes rasgos pues un poco es lo que te podría decir. Luego cada jugador es un mundo, cada posición es un mundo y también hay que ver otra cuestión que es el nivel de entrenabilidad de un aspecto u otro. Es decir, cuando ves, por ejemplo, un jugador que es rapidísimo, un jugador súper potente, eso es una cosa difícil de entrenar. Entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué es con lo que viene ya el jugador y qué le puedes aportar tú dentro del club y de la estructura? Algo que me parece muy interesante, Xavi, ¿ficháis jugadores para el modelo de juego del Levante en este caso? ¿O los jugadores se adaptan a ese modelo después? Mira, esa siempre es una pregunta que emerge o aparece. Sí que hay clubes que ahora tampoco voy a nombrar que tienen un modelo de juego muy marcado y que quizás sí que buscan cosas muy concretas y perfiles muy concretos. De hecho, aquí cerca de casa en Barcelona tenemos un caso. Entonces, pues sí que se da. En nuestro caso, sí que es cierto que hay una manera de hacer.
pero aceptamos muchos futbolistas de perfiles diferentes. Al final uno de nuestros objetivos es intentar pues, que esos jugadores con potencial puedan llegar al primer equipo. Sin duda, ese pues, debe ser hacia donde nos dirigimos, pero también que sean capaces pues, si no tienen esa suerte, pues puedan tener oportunidades en el fútbol actual, que hay que dominar muchísimas cosas. Entonces, no nos cerramos a un perfil muy concreto y muy cerrado. ¿Qué es para ti el talento y cómo se puede detectar en un jugador? Mira, eso es una cuestión que se habla muchas veces. El talento es un concepto complejo, ¿no? Muchas veces. Difícil de decir. Para una persona es una cosa, para otra es otra. Para mí el talento principalmente es capacidad de aprendizaje. O sea, es tener esas habilidades, esas capacidades, pero que tengan margen de mejora y que puedan desarrollarse. O sea, para mí el talento es un concepto dinámico, es un concepto que evoluciona, y el talento es tener esa madera, esas capacidades innatas y luego aprendidas, para que luego se puedan desarrollar y emerjan en sus máximas posibilidades. Entonces, pues iría un poco por allí. Pero sobre todo, si me preguntas a grandes rasgos, capacidad de aprendizaje por encima de todo. No, es curioso porque me dices el tema de capacidad de aprendizaje y la mayoría de gente a lo mejor me diría el tema de que ya nacen, ¿no?, con ese talento. Al final son cosas que se pueden llevar a la vez, ¿no? Ser muy bueno ya desde pequeño y tener esa capacidad para ser mejor aún. Pero yo seguro que le pregunto a 50 personas más y me dirían que el talento es ese jugador que, como Messi, ¿no? Ese jugador que es capaz de regatear, de irse de todos. Pero bueno, es lo importante, que cada persona lo ve de una manera diferente, ¿no? Al final el talento es eso. Cada persona pues tiene esa manera de verlo y como tú bien has dicho, para ti es la mejora, ese aprendizaje, ¿no?, que puede realizar el jugador a lo largo de sus años. Lo que creo que es importante, Paul, yo digo que es capacidad de aprendizaje, pero evidentemente hay que tener pues, esas capacidades o esas habilidades. Yo creo que el talentoso, el jugador talentoso, la persona talentosa tiene más facilidad, tiene mucha más facilidad para aprender, mucha más facilidad para crecer, mucha más facilidad pues, para desarrollarse. Normalmente cuando piensas en talento piensas en el clásico 10, en el mediapunta, en el jugador con visión de juego, pero yo creo que es importante saber que hay diferentes tipos de talento, que hay talento defensivo, que hay talento condicional, que hay muchos tipos de talento, y que al final también es importante que el jugador conozca y sepa cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas y también desde donde puede competir. Al final el talento es muy amplio, pero es importante remarcar eso, que yo creo que hay diferentes tipos de talento. Me parece muy interesante lo que has dicho, Xavi, el tema de que normalmente cuando vamos a ver un partido y buscamos el talento, es el número 10, ¿no? Ese jugador que juega entre líneas, que a lo mejor tiene más adversidades a la hora de regatear, de conducir y más, y es el que lo hace, ¿no? Porque por la situación del campo donde está. Algo importante es que nos tenemos que fijar también en diferentes posiciones, en diferentes maneras de ver el talento. Y, por ejemplo, un central tiene que tener talento para despejar, para las disputas aéreas. Todo esto es tener talento para defender también, no solo el media punta que juega ahí entre líneas. Y al final me parece súper importante porque tenemos que abrir un poco esa mente a la hora de ver jugadores y de analizar quién tiene talento y quién no, y no solo con balón, sino también sin balón. Me parece esto un tema que podríamos hablar aquí 3 horas, pero bueno, por respeto a YouTube y a los que lo están viendo, pues lo vamos a cortar un poco, pero sinceramente me parece muy, muy interesante. Vale, vamos a entrar un poco en el tema, o si quieres añadir alguna cosa más. Sí, solo una pequeña cosa. Cuando hablamos de lo que nos gusta, pues siempre es interesante.
Pues que hay que ver una cuestión. Primero de todo, creo que es importante estudiar o ver mucho fútbol, ver lo que sucede. Y al final, si nos paramos a pensar cuánto tiempo un jugador tiene el balón en un partido, Muy poco. es muy, muy poco. Entonces, ¿cómo miramos a ese jugador cuando no tiene el balón? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo entiende? Que al final son muchas cosas y son muchos momentos. Momentos con balón, momentos sin balón. Eh, y es importante pues, ver cómo se comporta el jugador en todas estas fases. Vale, entramos un poco en el momento cuando ya has visto a un jugador, ¿vale? Intentas hablar con el padre, con el representante en este caso, incluso con el jugador, si estás en categorías más pequeñas o demás, o más grandes, pero en categorías más bajas, pues sí que puedes hablar con el jugador. ¿Cómo convencemos a ese representante, padre jugador, de que se una a nuestro proyecto? ¿Cuáles son las claves para que fiche por nosotros? Yo creo que aquí entra otro apartado diferente que es complejo. Primero de todo, creo que lo más importante es conocer y saber lo que tú tienes en el club y lo que le puedes aportar el jugador. Conocer muy bien el proyecto que tienes para ese jugador. Eso creo que es lo primordial. Y siempre ir desde la verdad, no vender cosas que luego no serán, hacer bien el trabajo en el club para que pues, la gente, el boca a boca, pues, que es una cosa que funciona mucho, pues hable bien, que estén a gusto, tratar bien los jugadores y a partir de ahí cada caso es distinto, pero al final se convence, yo creo que desde la sensibilidad y desde la verdad. Es decir, se convence con tus armas. Es decir, cambia mucho y cada club tiene sus argumentos. Algunos serán pues económicos, algunos de formación, algunos de lo que sea, pero convences desde tu proyecto. Y aquí sí que cada caso es muy diferente y para eso yo creo que es muy importante acertar con el jugador a por el que tú vas, que es un jugador que se pueda adaptar luego bien a tu estructura. Pero cada caso es muy distinto, a veces hay que tratar con el jugador, con la familia, con los agentes, con el club y al final pues bueno, desde la verdad y desde el proyecto sobre todo. Te me has adelantado a la siguiente pregunta porque iba relacionada con el tema de qué opinas un poco de entrenadores, que responsable de captación, secretario técnico, que se dedican a vender la moto un poco a jugadores y después no cumplen esa... todo lo que dicen no lo cumplen. Al final es algo que pasa mucho y jugadores que a lo mejor fichan por un juvenil en preferente para el año que viene jugar en tercera división y tú sabes que no tiene el nivel, pero claro, lo estás fichando para ese año y después el año que viene como que te da igual un poco, ¿no? Lo veo mucho y por eso me gustaría hablar un poco contigo y no sé, a ver qué opinas. A ver, cada uno sabe su manera de funcionar, pero sí que es cierto que yo creo que es una cosa que no me gusta, es una cosa que no puedes prometer. Al final, las promesas y las palabras se las lleva el viento, ¿no? Muchas veces pues si este año estás aquí, el siguiente estarás allí, pero ¿quién lo dice eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está ese contrato? ¿Dónde está todo? Sí que es cierto que por ejemplo, en estructuras de clubes profesionales, a la hora de hacer algún contrato o lo que sea, pues ahí también intervienen cosas como el rendimiento que tiene el jugador, el tipo de contrato que tiene, si firma por, yo qué sé, por objetivos. Si juegas tantos partidos, pues tienes el premio, porque al final es algo importante. Pero vender motos y cosas que no vienen a cuento, para nada estoy de acuerdo y al final haces mal al jugador y al club en el que estás. Hace tiempo, Xavi, vi una frase en Twitter, que ahora mismo no la tengo, pero creo que me acuerdo bastante bien,
y decía, no sé de quién es, si supiera de quién es lo diría, pero sinceramente no me acuerdo de quién es. Decía que cuando estés buscando un jugador para tu equipo, para ficharlo, no busques al jugador más bueno de ese equipo, sino que encuentra al jugador que mejor se puede adaptar con el bueno que tú tienes. Me gustaría un poco comentarla porque creo que es muy interesante, ¿no? O sea, al final siempre nos fijamos en el qué bueno es ese jugador, pero al final piensa que a lo mejor no se adapta con el bueno tuyo, que a lo mejor chocan y va a crear dificultades que a lo mejor no pensabas. Entonces, a lo mejor hay que fijarse un poco más en el que no te has fijado de primeras, pero dices, ostras, este puede hacer muy buenas paredes con el tuyo. Es un poco para entenderlo, ¿no? Y quiero ver qué opinas, porque me parece muy interesante esta frase. Totalmente, Paul. Creo que es la parte, ¿no?, difícil a la hora de fichar muchas veces y quizá ya más enfocado a lo mejor al fútbol profesional. ¿Por qué no? Yo creo, Monchi tiene una frase muy buena en esa línea, que es que no hay malos jugadores si no hay malos rendimientos. Al final, cuando tú firmas a un jugador, lo firmas con las mejores de las intenciones, pero el contexto al final te lo acaba condicionando todo. Entonces, pues ver ese puzzle, ¿no?, para entenderlo de alguna manera, es importante a la hora de diseñar una plantilla. Al final, los perfiles que se buscan en una plantilla siempre tienen que ser complementarios. Pues las capacidades que uno tiene tienen que adaptarse con otros. Para poner un ejemplo sencillo, pues en el medio del campo, pues normalmente pues buscas un mediocentro pues de perfil más de corte, más posicional, que te equilibre, uno más asociativo, y a la hora de diseñar plantillas pues se tienen en cuenta este tipo de cuestiones. Y proyectar este tipo de cosas es complejo y muchas veces cuando se mira o se observa a un jugador, yo creo desde mi humilde opinión que hay que desligarlo del contexto. Es decir, hay que ver, porque muchas veces el jugador se ve potenciado por el contexto y hay veces que los jugadores no somos capaces de ver o de detectar porque no emergen cosas en el juego que le favorezcan. Para eso, pues bueno, ver mucho fútbol, entrenar mucho el ojo, lo que hemos comentado antes de verlo en muchas situaciones, desde jugando en casa, jugando fuera, en situaciones de presión, jugando con un tipo de jugador que relaciones se dan. Y es complejo, es difícil y yo creo que nadie tendría una respuesta, pero fundamental y difícil. Es muy interesante eso que comentas. Para acabar un poco, me gustaría que nos dieras un consejo que te haya servido a ti durante tu carrera, ya sea como jugador o como responsable de captación o como scouting o lo que sea, que nos pueda servir para que alguna vez nosotros pensemos, ostras, en el consejo que me dio Xavi voy a intentar mirarlo, voy a intentar a ver si me sirve para mí, adaptarlo. Entonces, bueno, te dejo a ti que un poco que busques en tu memoria a ver si hay algún consejo que Hostia. que nos pueda servir. A ver, yo creo que lo fundamental y por encima de todo, lo más importante es la pasión. La pasión es lo que te lleva a cualquier sitio, a cualquier parte y a intentarlo todo. Si tienes pasión por una cosa, pues seguramente pues, vas a hacer todo lo que esté en tus manos para intentar pues, Este que lleguen este consejo justo me lo dijo la semana pasada Xavi Molist. Sí. Pero Pues, bueno, me sirve, no pasa nada, me sirve. Y luego, otra cosa es ver cuáles son tus referentes, ver lo que hacen, conocer bien y ver cuáles son los referentes de tus referentes. Porque muchas veces solo nos fijamos en esas personas que admiramos o que nos gustaría ser o que proyectamos y ver un poco también cuáles eran sus referencias, porque de ahí se aprende barbaridad. Y sobre todo, pues lo que decía un poco en la línea de antes, desde esa pasión, pues que te empuje a cualquier cosa. Desde este proyecto de YouTube para hablar con mucha gente, a intentar ir a clubes para ver, para conocer y el formarse constantemente. Creo que es
primordial formarse constantemente, porque si no, si te quedas con lo que valía el año pasado, este año seguramente ya no va a valer. Pues nada, Xavi, te agradezco muchísimo que hayas venido a hacer la entrevista conmigo, a hacer esta charla. Me ha parecido súper interesante, la verdad. Se nota que conoces mucho el tema. Y nada, espero que otra vez podamos hacer otra charla porque la verdad que me ha encantado. Igualmente, Paul, ha sido un placer estar aquí y te deseo muchísima suerte en este proyecto y en todo lo que hagas, que se nota mucho esa ambición y esa pasión de la que hablamos. Pues nada, Xavi, un abrazo. Un abrazo a ti también, que vaya muy bien. Nuevamente.